שלום, אנחנו בשיעור בנושא לשמוע בקול השם, נקרא קטעים נבחרים מן Hola, המקורות. estamos en una lección acerca de escuchar la voz del Creador. Vamos a leer extractos seleccionados de las fuentes. Vamos a continuar con el extracto número 6. El material lo pueden encontrar en nuestros sitios web, también en el sistema Suivatova. Escuchar la voz del Creador, Rav. Rav dice, adelante ahora, por favor. Ok, extracto número 6, lectura de Rabash. Se nos dio el trabajo en la Torah y las mitzvot de la forma de haremos y escucharemos. Significa que al hacer y cumplir la Torah y las mitzvot con hechos, también seremos recompensados con el estado de escucharemos. En otras palabras, uno debe cumplir la Torah y las mitzvot incluso mediante coacción. No hay necesidad de esperar el momento en que se tenga el deseo de cumplir la Torah y las mitzvot para luego cumplirla. Por el contrario, uno debe sobreponerse y cumplirla solo en la acción, puesto que la acción traerá más tarde el escuchar, lo que significa que después la persona oirá la importancia de la Torah y las mitzvot. En otras palabras, será recompensado con el deleite y el placer que se encuentra en la Torah y las mitzvot. Este es el significado de lo dicho por Israel, haremos y escucharemos. Extracto número 6 de Rabash otra vez. Se nos dio el trabajo en la Torah y las mitzvot en la forma de haremos y escucharemos. Significa que al hacer y cumplir la Torah y las mitzvot con hechos, también seremos recompensados con el estado de escucharemos. En otras palabras, uno debe cumplir la Torah y las mitzvot incluso mediante coacción. No hay necesidad de esperar el momento en que se tenga el deseo de cumplir la Torah y las mitzvot para luego cumplirla. Por el contrario, uno debe sobreponerse y cumplirla solo en la acción, puesto que la acción traerá más tarde el escuchar, lo que significa que después la persona oirá la importancia de la Torah y las mitzvot. En otras palabras, será recompensado con el deleite y el placer que se encuentra en la Torah y las mitzvot. Este es el significado de lo dicho por Israel, haremos y escucharemos. Kiev. Rav. Kiev Да, дорогой Раф. А вот что это pregunta. такое, вот это «сделай меня услышим»? Я Sí, уже querido давно Raf. слышу вот эту фразу. Никак не могу понять, что она значит. ¿Qué significa haremos y escucharemos esto? Yo lo he visto muchos años, pero no entiendo qué significa. ¿Qué significa esta expresión? Raf. Significa que nosotros tenemos que hacer lo que está escrito en la Torah, principalmente esto que rodea el tema de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y todo tipo de cosas también. Bueno, también las cosas que no tenemos que hacer, como por ejemplo, no hagas lo que odias que te hagan a ti, todo tipo de cosas que también necesitan relacionadas con acercarnos a nuestros amigos. Nosotros tenemos que hacer estas cosas y a pesar de que no tengamos sentimientos para hacer estas cosas, que nosotros no tenemos la necesidad inclusive de hacer estas cosas, debemos tratar de hacer esto. Y gracias a los esfuerzos que nosotros hacemos, nosotros llegamos a un estado en el cual nosotros queremos amar a los demás, queremos acercarnos a los demás y los amigos también se nos acercarán a nosotros. Y entonces nosotros revelaremos al Creador entre la conexión entre nosotros. Esto es lo que significa escucharemos, haremos y escucharemos. Nosotros primero tenemos que hacer. A pesar de que no querramos, a pesar de que nosotros no tengamos necesidad, no tengamos inclinación hacia esto. Sin embargo, mientras nosotros hagamos estas acciones, inclusive en contra de nuestra voluntad, nosotros gradualmente descubriremos que el deseo viene
así también como el entendimiento y la habilidad para poder llegar a revelar la conexión entre nosotros. ¿Está claro? Vamos con Mac 27. Здравствуйте, дорогой Рав. Здравствуйте, товарищи. Десятка МАК-27 успешно выполняет задачу по Hola, querido Rav, queridos amigos. Разрешите задать вопрос? La decena de Mac 27, estamos haciendo una acción correctamente hacia conectarnos. Por favor, permítame preguntarle lo siguiente. ¿Cómo podemos intensificar la actitud y la felicidad en el grupo hacia el clima mundial? Raf. Puedes incrementar esto mediante dos herramientas. La primera herramienta es cuando tú le muestras a los demás cómo es que tú estás trabajando, cómo estás haciendo todas estas cosas, a pesar de que tú no sepas verdaderamente cómo corregir las relaciones entre tus amigos y tú. A pesar de esto, tú lo haces para darles una impresión, para impresionar a tus amigos alrededor del mundo. Tú te diriges entonces al Creador y le pides que te ayude. Esa es la primera cosa que puedes hacer. La segunda cosa o la segunda herramienta, gracias a que tú estás haciendo estas cosas, no, inclusive cuando no lo haces de voluntad, sino que lo estás haciendo en contra de tu voluntad, de tu deseo, gradualmente, tú tienes un impacto en el Creador de tal forma que Él te ilumina, te da las fuerzas y el deseo para poder estar conectado con los demás. Y en la conexión entre los demás, en esa conexión con ellos, tú empiezas a sentir al Creador mismo. El amigo dice muchas gracias. El Rav dice Turquía 2. Pregunta. Hola, Rav. ¿De dónde saca la persona la fuerza para hacer los actos de la Torah y las mitzvot? ¿Dónde se inicia a hacer esto? Rav, el punto de inicio es que te dirijas al Creador. Esto te lo da el Creador, esto te lo despierta. Tú ves millones de personas en el mundo y el Creador solo despierta algunas docenas. Esto viene del Creador, pero más allá de este punto inicial, que el Creador más o menos prende a la persona como tú arrancas un coche, tú le das switch a la llave y luego la máquina empieza a funcionar. Posteriormente a esto, después de que tú enciendes la máquina, tú empiezas a trabajar. Ambos, tú y el Creador empiezan a trabajar juntos y así tú empiezas a avanzar. Pregunta. Debemos entender por qué el Creador nos ha aprendido a nosotros y no a las demás personas, a pesar de que el Creador entre nosotros, a pesar de que nosotros hemos despertado, no entendemos por qué los demás no. ¿Tenemos que entender esto? Rav dice, no necesariamente. Mira, tú posteriormente de mucho trabajo vas a entender y podrás decirle a otras personas por qué deben despertar. Eres de Moscú 20, por favor. Pregunta. ¿Quién nos obliga a hacer Torah y Mitzvot así como Rabash nos dice el Creador? Rav dice, ¿no es entonces nuestro deseo que nos guía? Rav dice, no, nosotros estamos totalmente vacíos, no tenemos esos deseos. El hecho de que el Creador despierta algo en nosotros, por eso es que nosotros vivimos. La amiga dice otra pregunta. ¿Cómo sabemos cuál es el pensamiento de la creación? Rav,
Para mientras nosotros solo lo reconocemos o lo estudiamos gracias a los cabalistas que nos lo dicen. En la medida en la que nosotros continuemos, nosotros cuando lleguemos a descubrir la conexión, nosotros empezaremos a sentir de dónde viene esto, viene el Creador, de qué parte viene esto entonces. Mujeres de Mac 39. Buen día, querido maestro Cli Mundial. La pregunta: ¿podríamos decir que cuando yo me anulo hacia mis amigas de la decena es cuando yo obtengo nuevas cualidades que nos hacen falta para poder revelar al Creador? Raf, querida, sí, exactamente así es como tú lo tienes que ver. Es muy correcto lo que dijiste. La amiga dice, gracias, Raf. Disculpe, ¿podría entonces hacerle otra pregunta? Mire, la fuerza de Arbut. Cuando abrimos la fuerza de Arbut, descubrimos entonces la verdadera Arbut. Es cuando nosotros entonces alcanzamos el mandamiento de amar a los demás como a nosotros mismos. Rav dice sí. El Rav dice, sí, así es. La amiga dice, no quiero repetirme, pero lo amamos mucho, Rav. Muchas gracias. Rav dice, el sentimiento es mutuo. Muchas gracias. Mujeres de Moscú, por favor. Querido Rav, muchas gracias. La pregunta. Está escrito que el grupo necesita madurar hasta que llegue a un estado en el que se siente enfrente del monte Sinaí. El grupo ya está formado. Nosotros siempre tratamos de evolucionar, de mejorar. ¿Cómo llegamos a un estado en el que nosotros estemos ante el monte Sinaí, Rav? Mira, no te preocupes si hay personas que vengan a tu decena o que se vayan, nada cambia. Todo lo hace el Creador. Él mezcla las cosas como que si estuviera mezclando un paquete de cartas de póker. La amiga dice, ¿ya podríamos reconocer que ya estamos ante el monte Sinaí? Raf dice, claro que sí, ya lo pueden reconocer. Holanda 1. Buenos días, Raf, dice el amigo. Está escrito que nosotros podemos ser reconocidos con luz y placer cuando nosotros hacemos la Torah y las mitzvot. Entonces, si esto es así, ¿cuál es el placer que obtenemos antes de recibir la Torah y las mitzvot? ¿Qué poder obtenemos y qué placer obtenemos cuando nosotros recibimos la Torah y las mitzvot? Nosotros obtenemos nuevas conexiones con los amigos, buenas conexiones con los amigos. Eso es lo que nos sostiene. El amigo dice, ¿qué pasa en esta conexión, Raf? ¿Qué trae el placer al tratar de conectar con los amigos? Raf dice, no te entendí, disculpa. ¿De dónde es que viene el placer? ¿Cuál es la pregunta? Se repiten la pregunta al Rav y el Rav dice, sí, ok, mira, cuando tratamos de conectar, cuando nosotros nos acercamos al Creador y gracias a acercarnos al Creador recibimos placer, pregunta. Sí, pero nosotros también obtenemos todo tipo de resistencia y también tenemos muchas otras cosas. ¿Dónde está el placer entonces cuando estamos tratando de conectar? ¿De dónde nos surge la urgencia de querer estar conectados? Raf. Esta es una señal de que tú no estás conectado, lo que estás preguntando. Es una señal de que no estás conectando. Si tú quisieras conectar, tú empezarías entonces a sentir placer gracias a la conexión. El amigo dice, gracias, Raf. Raf, mujeres de Hebreo 2. Gracias, Raf. Quería preguntarle qué significa hacer acciones en contra del deseo. Raf. Hacer acciones en contra del deseo propio, ¿tú no sabes qué es eso? Bueno, cuando tú no quieres hacer algo, tú no tienes otra opción.
Las fuerzas exteriores, las circunstancias te obligan a que hagas estas cosas a pesar de todo. Y a eso se le conoce que no lo estás haciendo de voluntad. Pregunta. Y entiendo eso, pero todo lo que nosotros hacemos en la decena es algo que hacemos con nuestro deseo de recibir. Nosotros calculamos entonces un tipo de recompensa. ¿Sabe el deseo de recibir que recibir recompensa, Raf? Claro que sí. Si nosotros hacemos algo, lo hacemos gracias a que tendremos una recompensa, pero cuando empezamos a trabajar, no necesariamente es que nosotros podamos sentir esto. Sin embargo, inevitablemente nosotros empezamos a sentir que nosotros estamos moviendo del lo lishma hacia el lishma. Hay muchos casos en mi vida en donde yo hago estas cosas sin ningún deseo, inclusive en contra de mi deseo. ¿Pero qué podemos hacer? Por eso es que nosotros tratamos de estar incluidos en la sociedad, de ver a los amigos, y de tal forma nosotros observamos cosas, vemos los ejemplos. Pregunta. ¿La persona tiene que esforzarse para hacer acciones que vayan en contra de su voluntad? ¿Esforzarse en esta dirección, Raf? No. Mira, puede ser de esta forma, puede ser de otra forma. El Creador es el que siempre nos está mezclando acá. Y nosotros tenemos que movernos con respecto a lo que necesitemos hacer. Mac de mujeres dicen, hola Raf. ¿Qué significa escuchar? ¿Qué es esto de escuchar? ¿Cuándo entendemos que estamos escuchando? Raf. Repite la pregunta, por favor, dice el Raf. La amiga dice, quiero preguntarle qué significa escuchar. Raf. Escuchar es el oído, es Binah, es el grado de Binah. La amiga dice, ¿quiere decir que escuchamos dentro de nosotras? Raf dice, sí. Haifa 2. Hola, Raf. Sí. ¿Cómo puedo hacer algo cuando no escucho lo que tengo que hacer? ¿Qué acción puedo sentir dentro de mí si yo no escucho? Raf, ¿tú has escuchado que tienes que amar a los amigos? El amigo dice, sí, pero estoy hablando acerca de haremos y escucharemos. Raf dice, exactamente, sí, haremos y escucharemos. El amigo dice, ¿cómo puedo hacer algo antes de escuchar? ¿Cómo puedo saber antes de escuchar? ¿Cómo puedo saber antes de escuchar qué es lo que tengo que hacer, Raf? Descríbetelo a ti mismo, imagínatelo, descríbeselo a tus amigos. A pesar de que tú no tengas fuerzas de cómo hacer esto, posteriormente tú empezarás a ver inclusive sin necesidad de hacer estas cosas, tú prontamente las cosas te van a empezar a cambiar. El amigo dice, ¿esa es la acción interna que yo tengo que hacer dentro de mí? Rav dice, claro que sí, eso es correcto. El amigo dice, gracias. Rav dice, Petah Tikva 18. Y Rav, está escrito que la persona necesita observar la Torah y las mitzvot, inclusive en coacción. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos obligar a una persona que estudie la Torah y las mitzvot? Rav, págale y aprenderá. Golpéalo y esto te ayudará inclusive más. Muéstrale qué recompensa va a tener. Y entonces él empezará a observar la Torah y las mitzvot. Pregunta. Si yo le muestro algún tipo de recompensa, claro que sí. Tengo que coaccionarlo, tengo que golpearlo. Es que es algo imposible hacer, claro que sí. Posible. Está escrito. Quien agarra el cayado y se lo muestra a sus hijos, le demuestra que ama a sus hijos. Rav dice, sí, pero estos son mis amigos. El amigo dice, disculpe, estos son mis amigos, no son mis hijos. Rav dice, que mira, tú tienes que convencer a tus amigos que estudien Torah. El amigo dice,
Y exactamente cómo hago eso, cómo los convenzo. Selam Raf, Rav selam dice, ya te dostlar. dije, vamos con mujeres de Evlilik Turquía için 1. Pregunta, cesareti hola nereden Raf, bulacağız? ¿de dónde sacamos el coraje para poder hacer estas acciones? Pero de sí mismo, uno tiene que convencerse a sí mismo que esto es importante. Mujeres de Mac 30. Добрый день, спасибо, Раф. У меня вот вопрос тоже по поводу принуждения, то, что Buen сейчас día, вы gracias Raf. говорили. Mi pregunta, Мы учим, что в духовном нет принуждения. Можно ли сказать, что принуждение я могу применять только acerca к de себе? obligar, nosotros hemos aprendido que no existe la coacción en la espiritualidad. Podríamos decir que esta coacción solo la puedo aplicar a mí mismo y hacia Спасибо. las demás tengo que pedirle al Creador que tengan el deseo. Raf dice, eso es verdaderamente cierto, eso es correcto. Oren, por favor, siguiente extracto. Extracto número 7 de Ravash. Cuando se escucha la voz del Creador que habla al corazón, en el estado llamado quien viene a purificarse se le ayuda, en el sagrado Zohar se interpretó que se le ayuda con un alma sagrada. Es decir, que el corazón escucha la voz del Creador. Entonces, precisamente la voz de la Kedusha, es decir, el deseo de otorgar, y de por sí no volverá a la insensatez, es decir, no pecará más, porque todos los deseos de recibir quedaron rendidos bajo el deseo de otorgar. ואז מתגלה על הלב כל נועם הטוב, שאז כבר יש מקום. Entonces se revela en el corazón todo el bien placentero, ya que entonces hay lugar dentro del corazón para que se deposite allí la Shekhinah y la delicadeza y el placer y la amistad se expanden y llenan todos los órganos del hombre. Esto precisamente es cuando uno escucha la voz del Creador. Entonces el cuerpo se rinde y se esclaviza a la Kedusha. Dice otra vez. Ok. Número 7, otra vez. Cuando se escucha la voz del Creador que habla al corazón, en el estado llamado, quien viene a purificarse se le ayuda, en el sagrado Zohar se interpretó que se le ayuda con un alma sagrada. Es decir, el corazón escucha la voz del Creador y precisamente gracias a esto la voz de la Kedusha de la santidad, es decir, el deseo de otorgar, y de por sí no volverá a la insensatez, es decir, no pecará más, porque todos los deseos de recibir quedaron rendidos bajo el deseo de otorgar. Entonces se revela en el corazón todo el bien placentero, ya que entonces hay lugar dentro del corazón para que se deposite allí la divinidad y la delicadeza y el placer y la amistad se expanden y llenan todos los órganos del hombre. Pero precisamente es cuando uno escucha la voz del Creador, que entonces el cuerpo se rinde y se esclaviza a la Kedusha. Rav. Pregunta a Yav. Sí, querido Rav, ¿qué un extracto tan inspirador? ¿Qué significa que el corazón escucha la voz del Creador? Rav, el corazón, es decir, todos nuestros deseos. Todos nuestros deseos responden a la voz del Creador. Pregunta. Pero acá él escribe que todos los deseos de recibir quedan rendidos bajo el deseo de otorgar.
Rav, sí, muy simplemente, cuando tú solo tienes deseo de recibir, estos van a ser corregidos gradualmente al estar bajo la luz Ну, а как это происходит y entonces практически? tú То есть вот мне obtendrás el приходит deseo de желание otorgar. получать. Pregunta, Так я должен сейчас ¿cómo просто pasa esto его отключить от prácticamente? Es другого decir, por ejemplo, yo товарища tengo или deseo de продолжать recibir y ahora yo necesito cancelarlo, apagarlo y luego tengo que dirigirme a los amigos. Rav, no, tú no puedes hacer, no eres capaz de hacer estas cosas. Tú no eres el creador para reemplazar. El creador es el que hace estas cosas. Tú nada más tienes que querer y pedirle al creador que haga estas cosas. Entonces, para tú poder querer, tú tienes que participar con los amigos y gradualmente entonces tú empezarás a querer y vas a empezar a implementar este deseo. Tú, para hacer esto, entonces tienes que estar junto con tus amigos, otorgarse los unos a los otros y entonces el creador va a otorgar de a ti, вот это желание, va a как бы otorgar a través de ti. эгоистическое, то Pregunta, есть оно подчиняется через мою просьбу, y то есть, este да, вот deseo попросить egoísta, Творца, чтобы он что сделал? viene gracias a mi petición, quiere decir de que yo lo tengo que pedir al creador. ¿Hacer qué, Raf? То есть в тот момент, когда Raf, я чувствую que Él te ayude желание a эгоистическое, я прошу elevarnos sobre его nosotros mismos. подчиняться Pregunta, там в любом entonces en ese товарище, да, momento или cuando yo siento un ребенке. deseo egoísta, yo tengo que pedirle al creador que me ayude para que me eleve hacia el amor a los amigos. Por ejemplo, ¿hacia dónde me И tengo que elevar? что вот это Raf, желание эгоистическое, которое sí, было, no оно importa qué как бы pidas, Él te va a аннулируется, ayudar. и я включусь в какое-то Pregunta, ¿y более luego qué? высокое Este желание. deseo que existe dentro de mí se va a nulificar y yo me voy a incorporar en un deseo más elevado. Raf dice sí. Sí. El otro amigo de Kiev dice, disculpe, ¿podría refinar más la pregunta? Mire, siempre me confunde que es como si yo necesito abrir esto y no mis amigos. ¿Cómo es que esto realmente pasa, Raf? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué importa acá? Lo importante es quién lo siente. El amigo dice, sí, pero ¿cómo si yo siento y los amigos no sienten? ¿Qué pasa acá? Mi propósito es que los amigos sientan, ¿verdad? Raf, tú tú vas a poder sentir y estarás conectado con tus amigos y a través de esa conexión que tú tienes con tus amigos, ellos también van a adquirir estas cualidades. Pregunta. Quiere decir de que mi objetivo personal es incorporarme y sentir las carencias de los amigos, ver todos los problemas y el rompimiento y eventualmente yo necesito llegar, como está escrito, al palacio, llegar al palacio del rey y hacer esta petición. Rab dice, bueno, este no es el propósito final, pero sí, puedes empezar sintiendo eso, eso es correcto. Mujeres de Petah Tikva 33. Raf, muchas gracias. Está escrito que el placer, la amistad se expanden y llenan todos los órganos del hombre. Así es la forma en la que yo tengo que sentir hacia mis amigas y ellas hacia mí. Raf, claro, dice, claro que sí. ¿Qué es lo malo en esto? La amiga dice, no, esto es maravilloso, no hay nada de malo. Raf dice, bueno, entonces conéctate y tú vas a sentir cómo esto te eleva. Mujeres de Moscú 17. Pregunta. Hola, Raf, por favor, díganos. ¿Es correcto sentir que escuchar es cuando una persona siente qué es lo que el Creador quiere? Y si la persona hace esto, y si la persona puede ver que no es el mismo el que está haciendo esto, sino que es el Creador el que está haciendo sus acciones a través de la persona, ¿esto es correcto decirlo de esta forma? Rab dice, sí, eso es muy correcto y es muy bueno que lo expreses de esa forma. Mac, mujeres de Mac 70. Pregunta. Buen día, Raf. Hay muchas emociones al poder hacerle una pregunta. Al hablar con usted, quiero preguntarle, Raf, con respecto al extracto, ¿qué significa tener un alma
sagrada, Rav. Un alma sagrada es un alma que está conectada con el Creador. La amiga dice, muchas gracias. Rav dice, mujeres de Moscú. Pregunta. Hola, Rav. Por favor, díganos. En el extracto anterior dice que el Creador nos trae los problemas. En ese momento, ¿cómo podemos identificar qué es lo que el Creador espera de nosotros? Rav dice, repíteme la pregunta. Hola, repíteme la pregunta. Oren dice, ¿cómo poder discernir qué es lo que el Creador quiere de nosotros? Rav dice, ¿cómo discernirlo? Trata de estar constantemente en esta pregunta. Eso es lo que tienes que hacer todo el tiempo. Estar en esta pregunta. Rav dice, ¿Azerbaiyán? No, no hay de Azerbaiyán. Ah, sí, acá están. Azerbaiyán. Bueno, hola. Si es posible, por ejemplo, yo estoy conectado con mis amigos, estoy haciendo esfuerzos en contra de mi deseo egoísta, algo se empieza a sentir, un nuevo deseo. ¿Cómo puedo relacionarme con este nuevo punto que llamamos escuchar? Rav, todo está bien, no te preocupes, tú no tienes que hacer nada. Para esto, el amigo dice, ¿cómo ayudar a este estado? Rav, mira, si tú estás buscando esto mismo de tus amigos y estás conectado, así los ayudas. Pregunta, ¿en este caso le tengo que pedir al Creador por mis amigos? Rav, sí. Así como está escrito, ojalá tú le pidieras todo el día. La pregunta, ¿y esa es la actitud que yo tengo que tener a mis amigos? Rav dice, sí. Pregunta, entonces, cuando yo me acerco al nivel de Binah, eso significa que yo ya tengo el deseo de cuidar de mis amigos como una madre. Entonces, cuando llegan las dudas, Rav, esto que nosotros escuchamos, nosotros tenemos algunas dudas cuando escuchamos. ¿Cómo diferenciar entre lo que es verdadero y falso cuando escuchamos algo? Rav, las dudas son algo que te obliga a refinarte, a guiarte de una forma más correcta. Pregunta, ¿tengo que entrar en estas dudas o tengo que permanecer fuera de estas dudas? Rav, tú no necesitas distanciarte de las dudas. No. Simplemente analiza dónde está la meta. El amigo dice, tengo que analizar dónde está esto con el Creador o con mis amigos. Rav dice, con tus amigos. El amigo dice, ¿cómo lo hago? ¿Primero en mis amigos y después al Creador? Rav dice, no. Primero escudriña esto dentro de ti mismo y luego con tus amigos. Turquía 2, por favor. Pregunta. ¿Cómo podemos abrir un espacio dentro de nuestro corazón para que la Shejina lo pueda llenar? Rav, mediante querer conectar con tus amigos, cuando tú estás conectado con ellos, a través de esto, el lugar común se crea entre ustedes y este lugar después se llena con la presencia del Creador. Esto es lo que nosotros llamamos el lugar de la Shejina. ¿Está claro? Bien. Mujeres de Petah Tikva 5. Hola, Rav, hola, amigos. Tengo dos preguntas, si es posible. La primera pregunta es esta. ¿Cómo poder abrir todos los lugares bloqueados entre yo y mis amigas y yo? Rav, de forma gradual y delicada. Segunda pregunta, dice la amiga. Muy bien. Esta voz del Creador va a venir a todos a los que nosotros diseminemos la sabiduría de la Kabbalah, Rav. No. Eso depende de la persona en sí misma, en cada una de las personas. Pregunta. Pero es que a las otras personas no les dio el deseo tan fuerte como a nosotros, Rav, entonces no escucharán. La amiga dice, muchas gracias. Rav.
Mujeres de Moscú 18 pregunta: Buen día, Rav, querido grupo. Con respecto al extracto que acabamos de leer, el número 7, está escrito que entonces hay un lugar donde la Shekhinah se deposita y nos inspira. La pregunta es esta. Hay un sentimiento muy fuerte de que yo no entiendo, y también hay un tipo de llamada como si ya estuviéramos allí. ¿Cómo puedo entonces afrontar este sentimiento de no entender? Raf, habla acerca de esto, lee esto con tus amigas y tú entonces empezarás a ver cómo esto opera en ustedes. Pregunta. Otra pregunta, si es posible. Mire, cuando nosotros leemos estos temas tan elevados, muchas veces nos inspiramos por la hermosura de esto, pero cuando hablamos de la implementación, esto se ve tan lejos. Pareciera que esto no es para nosotras. ¿Qué hacemos cuando nosotros sentimos que no es para nosotras? Raf, elévate a este nivel y tú verás que sí, que esto está escrito para ustedes. Todo lo que ustedes escuchan es para ustedes. Escribo para ustedes. Eres de Mac 41. Pregunta. Por favor, díganos, ¿la voz del Creador está conectada? Disculpe, no se escuchó la pregunta, ni la respuesta. Mujeres de Mac 26. Querido Raf, ¿cómo los deseos de recibir se pueden dar por vencidos o rendirse ante el deseo de otorgar? ¿Qué es lo que se siente? ¿Tenemos que sentir vacío o llenado? Raf. Tania, eso no te interesa a ti realmente. Estos deseos van a recibir llenado del Creador. Y de tal forma, es suficiente que no reciban nada para sí mismos, sino todo para el Creador. Pregunta. Por favor, díganos, ¿qué sentimiento podemos recibir del Creador? ¿Qué deseo? Para que, Raf, tienes que recibir la luz de Hasadim. Otra amiga dice, ¿le puedo preguntar qué dio Raf? Raf dice, sí. La amiga dice, todas somos madres acá. Tenemos penas de la naturaleza, tenemos que cuidar, educar, es parte de nosotras. ¿Cómo podemos combinar la cualidad del cuidado y la cualidad de la educación también en la decena? Raf, yo realmente no te entiendo, pero bueno, ustedes están conectadas entre ustedes se sienten la una a la otra. Ustedes tienen experiencia con educar a los niños y esto las ayuda a estar conectada entre ustedes, sí. La amiga dice, sí, la educación. De alguna forma me preocupa porque nosotras tenemos esta cualidad donde yo no solo a mí no solo me preocupa, sino que también yo quiero educar. Entonces, ¿cómo puedo educar a mis amigas, Raf? No, realmente disculpa, no siento tu pregunta. Oren va a tratar de hacer tu pregunta. Oren dice que naturalmente una madre tiene estas dos cualidades. Una es el cuidado, la preocupación, y la otra es querer educar. Ella está preguntando con respecto a la segunda cualidad. ¿Cómo puede educar? Ella está en la decena. En la decena ella tiene amigas que también son madres. Ella siente que esta tendencia de las madres de educar la molesta para poder conectarse con las amigas, porque ella viene como si fuera una educadora. Raf. Así, ¿eso es correcto lo que es correcto lo que dijo Rava? Oren, ¿es lo que querías preguntar? Raf dice, la amiga dice, sí, es correcto. El Raf dice, ¿cómo es que debo responder acá? Déjame ver. Oren dice que necesita responder. ¿Qué hacemos con esto? Con esta situación de querer enseñarle a los amigos
y no sentirnos que somos más inteligentes, que somos madres, que queremos enseñarle a todos. Eso molesta la conexión con los amigos de forma igualitaria, Raf, pero es que esta es su inclinación natural. El Raf dice, mira, no, cuando nosotros estamos juntos en un grupo, ahí nosotros necesitamos relacionarnos con los amigos de una forma igualitaria, en igualdad completa, como que si fuéramos iguales. No hay más altos, no hay más bajos, no hay un educador entre nosotros y no existen estudiantes tampoco entre nosotros. La amiga dice, sí, Raf, pero ¿es el creador que hace esto o tenemos que hacer el esfuerzo al anularnos? Raf, el creador te va a ayudar, ya sea que tú te inclines a conectarte con los demás o que te enojes de conectar con los demás. Lo que importa es que tú sientas y cómo disiernes lo que estás sintiendo y lo orientas correctamente. Gracias, Raf, dice la amiga. Raf dice, Mujeres de Kafkas 1, pregunta. Sí, Raf, hola. Escuchamos que Binah es escuchar y entonces el corazón se abre hacia la inspiración de la Shejinah. Nosotras sentimos ese placer. ¿Hay alguna restricción en este estado para que entonces el Creador disfrute y que nos permita mover de escuchar hacia ver? Raf, claro que sí hay una condición. Y esa es la transición de un nivel hacia el siguiente. Esa es la transición del nivel de Binah hacia Jochma. Este es un gran ascenso. La amiga dice, sí, ¿cómo podemos abrir esta transición en la decena? Raf, solo a través de la conexión entre nosotros, más y más conexión entre nosotros. Tiene que ser más cercana, más fuerte, más pegada y no hay nada más que podamos hacer. Y gradualmente nosotros vamos a aprender cómo hacerlo. Pregunta. ¿Necesitamos concentrarnos siempre para poder movernos hacia Jochma? Tenemos que tener atención, cuidado de esto. Rab dice, no, eso yo no lo sé. El Creador nos cuida y nos lleva a esos estados. No te preocupes. Ok, vamos con Mujeres de Mac. Muchas gracias, Raf. Nuestra pregunta es esta. En las relaciones entre nosotras en el grupo, ¿cuál es ese estado en el que el deseo de otorgar, perdón, disculpen, voy a repetir, el deseo de recibir queda completamente rendido bajo el deseo de otorgar? Dice, ¿quiere decir de que va a haber recepción para otorgar? Pregunta, ¿quiere decir de que ya alcanzamos la meta final? Raf, sí, si nosotros hacemos esto de forma completa, nosotros alcanzamos el estado final y completo. Pregunta. Nosotras realmente queremos estar en lo cierto de que entendemos esto correctamente. Yo escuché que escuchar también es sentir al Creador dentro de mí. Con respecto a escuchar, ¿escuchar significa que yo entiendo lo que el Creador quiere de nosotras? ¿O verdaderamente escuchamos la voz del Creador? Raf. Mira, yo no te puedo explicar esto porque esto es, aquí hay sentimientos internos involucrados, no tengo palabras. Sin embargo, traten de hacer esto y ustedes serán capaces de implementar esto en ustedes. Mujeres de Italia. Hola, querido Raf. La pregunta es, la voz del Creador es la que nos ayuda a acercarnos al Creador. Nosotros escuchamos la voz del Creador. Es como que si Él nos hablara, Él nos da la fuerza, nos da la confianza para poder acercarnos a Él. Pero tristemente a veces el ego silencia esta voz. La pregunta, ¿aquí es el lugar donde nosotros tenemos que operar y tenemos que hacer acciones para poder sentir al corazón y escucharlo a Él en el corazón? Rab dice, sí, exactamente así. Lo más importante es que tratemos todo el tiempo, en la medida en la que podamos,
hacer estas acciones y pedir esto. Mujeres de Hebreo 3. Gracias, Raf. Escuchar la voz del Creador significa que todo el tiempo que yo puedo anularme y hacer la plegaria por mis amigas, pedirle a mis amigas, pedirle al Creador, ¿quiere decir de que en ese momento yo escucho la voz del Creador? Raf dice sí. Oren, avanza, por favor. Ok, extracto número 8 de Bala Sulam. Cuando la persona escucha la voz llamándolo, la persona despierta en arrepentimiento. Pero esta es la voz del Creador y no su propia voz. Pero si aún la persona no ha completado sus acciones en el camino de la corrección, no podrá sentir ni creer que esta sea la voz del Creador. Y así termina pensando que es por su propia fuerza y la potencia de su mano. Acerca de esto, el profeta advierte que el hombre debe sobreponerse a su propia razón y a su pensamiento y creer con fe completa que es la voz del Creador. Disculpen, extracto número 8 de Bala Sulam otra vez. Cuando escucha la voz del Creador, la persona llamándolo, la persona despierta en arrepentimiento. Pero esta es la voz del Creador y no su propia voz. Pero si aún no ha completado sus acciones en el camino de la corrección, la persona no podrá sentir ni creer que esta sea la voz del Creador. Y así termina pensando que es por su propia fuerza y la potencia de su mano. Acerca de esto, el profeta advierte que el hombre debe sobreponerse a su propia razón y su pensamiento y creer con fe completa que es la voz del Creador. Woman Moscow 6. Raf, Mujeres de Moscú 6. Buen día, querido Raf. Pregunta del extracto. ¿Qué nos puede ayudar a sobreponernos al entendimiento y a la razón y sentir que es la conexión del Creador? Es es el control que nos tiene el Creador. Raf, solo a través de la conexión con tus amigas, solo cuando tú estás con ellas, la habilidad entonces para poderte conectar con el Creador aparecerá. Y si tú no estás conectado con tus amigas, tú no podrás escuchar al Creador. Pregunta. Y gracias. ¿Cómo podemos estar constantemente en la conexión y no desconectarnos de las amigas? Raf. Eso lo tienes que resumir con tus amigas. Eso depende de ustedes, de tú y tus amigas nada más. ¿Eres de Hebreo 2? Esa voz y la iluminación que sentimos, dejamos de juzgar a los amigos en el camino y empezamos a sentirlos y a entenderlos. Y luego solo quiero conectarme con mis amigas. ¿Así es la voz del Creador? Rav dice sí. La amiga dice muchas gracias. Rav dice bien. Yo no veo más preguntas. Que continuemos. Lee. Extracto número 9 de Bala Sulam. Si el hombre escucha al Creador, que el Creador es tu sombra, resulta que no cae ni desciende a causa del incremento del lamento de los intentos de impregnación, porque ve y escucha que también la sagrada Shekinah sufre en la misma medida que él, a causa de las añoranzas que se incrementan. Entonces, de por sí, se va empoderando una vez tras otra o mayor añoranza hasta que completa su punto del corazón con el deseo completo en una fuerte conexión que no caerá. De nuevo, si el hombre escucha la voz del Creador, que el Creador es tu sombra, resulta que no cae ni desciende a causa del incremento del lamento de los intentos de impregnación, porque ve y escucha que también la sagrada Shekinah
sufre en la misma medida que él, a causa de las añoranzas que se incrementan. Entonces de por sí se va empoderando una vez tras otra, con mayor añoranza, hasta que completa su punto del corazón con el deseo completo, en una fuerte conexión que no caerá. H10. Hebreo 10, por favor. ¿Qué significa intensificar? En este extracto, Rav se vuelve más claro para qué estamos haciendo estos esfuerzos. ¿Y Oren? Oren dice, sí, Rav, este anhelo dice acá, ¿quién anhela a quién? ¿Quién extraña a quién? Rav, ambos está escrito. Cuando la persona llega al anhelo, entonces la persona ve que también la Shejina sufre, anhela con él. Oren dice, entonces, ¿qué hacemos, Rav? Rav no contestó. Rav dice nada más Beersheba. Hola Rav, hola queridos amigos. Hay una diferencia entre la luz que reforma y la voz del Creador que la persona escucha dentro de sí. ¿Hay alguna diferencia entre estas dos cosas? Rav, son dos cosas completamente distintas. Pregunta. La habilidad de escuchar al Creador, la voz del Creador dentro de uno, ¿no es una acción de la luz que reforma que opera sobre nosotros? Rav dice no, pero tú puedes decir que muchas cosas son así como esto. Estas son las acciones de la luz superior. ¿Eso todavía no te suena? ¿No te da lógica? Petah Tikva 22. Aquí está escrito que cuando la persona siente que la Shejina sufre como él, entonces las añoranzas se crecen y todo esto. La pregunta es, ¿este es un estado al que tenemos que estar inspirados o solo condiciones que aparecen? ¿Tenemos que pedir realmente por esa añoranza, Raf? ¿A nosotros nos interesa esto? Claro que sí. El amigo dice, sí. ¿Tenemos que sentir el dolor de la Shejina para poder pedir entonces? Raf, claro que sí. El amigo dice, muchas gracias, ya entendí. Raf dice, bien, de nada. Vamos con Mac 70. Mujeres de Mac 70. Pregunta. Hola, querido Raf. ¿Y mundial? Tenemos una pregunta. ¿Qué significa completar el punto del corazón en el corazón? Raf, tenemos que llegar a la corrección final, pero no estoy seguro que esté escrito. Oren dice, sí, la última frase que está escrita, completa su punto del corazón con el deseo completo en una fuerte conexión que no caerá. La amiga pregunta, ¿qué significa completar el punto del corazón? Raf, significa llegar a la corrección final. Eres de Mac 21. Hola, querido Raf, amigos. Escena mundial. Nuestra pregunta, para mientras tanto que nosotras no tengamos esa conexión perfecta y completa, ¿no escucharemos la voz del Creador entonces? Raf, todo es posible. No son condiciones necesarias. Todo es posible. Asia. Gracias, Raf. Hola, Cli Mundial. Raf, en el extracto 8 está escrito que él no ha terminado su corrección y por lo tanto no puede sentir que esta es la voz del Creador. Y él siente que esta puede ser su fuerza y su mano. Entonces, ¿cómo es que hacemos esto? ¿Cómo terminamos el camino? ¿Solo a través del pensamiento? Raf, mira, nosotros afrontamos todo el camino con la ayuda del Creador. Todo lo podemos hacer con la ayuda del Creador. Pregunta,
Sí, pero está escrito que hasta que nosotros completemos nuestras correcciones, la persona no sabrá cuál es la voz del Creador. Claro que sí, pero claro que no va a saber, pero no importa. Él no lo considera, pero sí, es la voz del Creador la que actúa. Entonces la persona puede saber que todo viene del Creador. Rav dice, eso solo lo hacemos al final. Pregunta, ¿y estos no son etapas graduales que tenemos que afrontar? ¿Entender al Creador no es gradual? Rav, claro que sí, es en etapas. Pero si tú me preguntas cuándo va a pasar, todo va a pasar al final nada más. Mujeres de latín. Gracias, Rav. Siento que estos grados de los que hemos estado hablando en esta clase son grados elevados. Y a través de, y es prácticamente imposible tener fuerza para trabajar hacia el Creador, ¿no? Aún para anhelar al Creador. Entonces me pregunto si es solo a través de la importancia de la meta, de querer darle contento, que podemos alcanzar este deseo, este anhelo. ¿Quién? Rav dice, sí, es suficiente esto. Latín 12, por favor. Hola, Rav. Buen día. ¿Cómo sería una decena corregida, Rav? Una decena que está adherida al Creador y el Creador los llena completamente. Así, Latín 4. Maestro, con relación al punto 8. Que el tema del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento si todo viene del Creador? Arrepentimiento significa que nosotros volvemos a estar adheridos al Creador. Significa que Hei va a regresar a Vav, es decir, Shuvah, arrepentimiento. ¿Moldova? Hola, querido Rav, dice buen día. El amigo dice, pero escuchar no quiere decir de que vamos a escuchar algún tipo de voces en algún lugar, ¿verdad? Sino que nosotros empezamos a sentir el anhelo por la conexión en la decena. Esa es la voz del Creador, ¿verdad? Rav dice, sí, sí. El amigo dice, gracias. Rav dice, mujeres de Mac 26. Pregunta, sí, querido Rav, el anhelo de la Shekhinah hacia el Creador solo cuando nosotras sentimos en nuestra vida cierto vacío e incomodidad. Quiere decir de que estos son los anhelos hacia el Creador que no hemos internalizado. Rav dice, sí, eso es muy correcto, Tania, muy correcto. Pero necesitas que es el Creador que te está llamando, que Él es el que te atrae. Ok, queridos amigos, tengan salud todos y hasta mañana. Oren. Muchas gracias, Rav. Tenemos un anuncio antes de que terminemos. Por favor, pongan atención. Los invitamos a la tarde de unidad. Gracias a la festividad de Shavuot, nos vamos a unir todos como uno. Esto va a ser el domingo, mayo 28 a las 6 p.m. en la casa de Benei Baruch. Va a ser también transmitido en el sistema Arbut. Vamos a dar a conocer una película. Vamos a tener teatro, música y muchas felicidades. Les vamos a enviar más información a sus correos. Una canción. In every corner of the world we've been searching
Together following the scent that leads to life. Through each heart there's a door to love, where we find a way to rise above ourselves. It's you that lights our hearts, it's you that shines in us forever. Every broken part, it's you that binds us all together. It's you that lights our hearts forever in a place beyond the veil. Together we rise, together we rise, together we rise. Gonna find a way to go above my reason. Gonna find a way to love outside myself. Through each heart there's a door to love, where we find a way to rise above ourselves. Together we rise, 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 a place beyond the veil. Together we rise, together we rise.